Muy buenas tardes con todos ustedes y bienvenidos. Hermanos, ha llegado la hora. Como siempre, comenzamos con una oración. Y como siempre, hermanos, hagámoslo de corazón sincero, puesto los ojos en Jesús. Con verdad, con sinceridad, libre de malos pensamientos, y sirvamos a Dios simplemente porque lo amamos de corazón, no por conveniencia. Hermanos amados, comenzamos con una oración. Oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro, que tu santo nombre sea alabado en el cielo y en la tierra. Bendito Padre, bendito Dios, te damos gracias por mantenernos con vida, por este día y por todas las bendiciones. Señor, quiero decirte, ha habido mucha paz y muchas bendiciones en este día. Gracias, Padre, por eso. Ojalá tu pueblo haya experimentado estas bendiciones. Amado Dios, guíanos, Señor, en esta tarde a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, siempre queremos hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. Guíanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Santifícanos, oh Dios. Bendícenos, oh Señor. Te lo suplicamos. Amado Padre, amado Dios, gracias por estos días. Gracias por cuidar de mis hijos, de mi esposa, especialmente de mi madrecita. Así también ruego por tu iglesia en todo el mundo. A los que están débiles en la fe, Señor, tú que eres misericordioso, álzalo, Señor, y hazlo caminar derecho. Bendito Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Nosotros estamos contentos, oh Dios, sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Bendito Señor, gracias por todo. Te agradecemos por todo y lo suplicamos, lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, a la cuenta de 3 cantamos el himno número 91. Bien, queridos hermanos, a cantar con alegría. Adoramos a un Dios vivo, una iglesia viva, lleno de tu gracia y de verdad. A la cuenta de 3, comenzamos cantando. Repito, el himno número 91. Dice cuando allá se pase lista. 1, 2, 3. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel brillante día en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasado vista ayer está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, y que se ha pasado listas ya de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Mientras tanto yo deseo trabajar por el Señor, comportarme cual soldado bueno y fiel. Y así cuando mi vida finalice mi misión y en el cielo pase lista ya estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos, y continuamos con el himno número 92. Dice, Santo, Santo, Santo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. Y alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita deidad. Amén, hermanos, y vamos a continuar con ese mismo denuedo, con esa misma alegría, con esa misma fuerza. Vamos a continuar. Ahora, para dar comienzo al estudio, oremos por favor. Amado Padre,
Amado Dios, gracias, oh Dios, por estas grandes bendiciones, por mantenernos con vida, ya que solo así y solo hoy, porque solo hoy es nuestro, solo hoy podemos amarte, adorarte, bendecir tu sagrado nombre, solo hoy. Tal vez mañana no estaremos aquí. Señor y Dios, siempre hemos de rogarte que hagas tu voluntad, nunca la nuestra. Vivimos, oh Dios, a los estrados de tus pies. Por lo tanto, oh Padre, gracias por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, oh Dios, de todo corazón por todas estas bendiciones. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los que nos escuchan, a los que todavía no son cristianos. Señor, renueva su corazón. Haz que entiendan tu mensaje y así un día se conviertan y te adoren, Padre. Tan solo esos son mis deseos, Señor. Simplemente, oh Dios, yo soy un pequeño heraldo de justicia. Yo no tengo poder. Tú tienes el poder. Tu palabra es poder. Por lo tanto, confiamos en ti. Vivimos por fe. Tropezaremos, Señor, pero tú nos levantarás. Ayúdanos, Padre, a seguir en tu camino. Y gracias por todo, Padre. Agradecemos estas bendiciones en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, el tema de esta tarde se titula tropiezos. Simplemente tropiezos. Les pregunto, hermanos, ¿quién no ha tropezado? ¿No ha tropezado, hermana Marcia? Sí. Todos tropezamos alguna vez. Pero cuando tropezamos, hermanos, tenemos un abogado, Cristo Jesús, el cual está listo en cada instante de nuestra vida para extender sus manos y abogar al Padre por la culpa de nosotros. Hermanos, sabiendo estas cosas, entramos de lleno en el tema y vamos a dar el significado. Voy a dar el significado de la palabra tropiezo. Como siempre, hermanos, para entender hay que escuchar, pero hay que escuchar con toda atención. Es lo único que Dios pide. Hermanos amados, el significado de tropezar. He aquí. Tropezar es dar con el pie en un obstáculo inesperado y caer al suelo. ¿Alguna vez al caminar, al trotar, no han tropezado, hermanos? Desde luego que sí. He tropezado muchas veces. Me he caído fuertemente. He tenido golpes, lisiaduras, a punto de morir. Eso causa el tropiezo. Hablando tropiezo físico. Así también es el tropiezo espiritual. Nos puede llevar a la muerte espiritual. Es por eso, ruego, hermanos, tengan mucho cuidado de no tropezar. Ahora, el término de esta palabra, tropezar, se utiliza casi siempre en sentido figurado para aludir o referirnos a aquello que nos hace caer. Puede causar nuestra ruina o destrucción. Hermanos, muchas veces, si nos llegara la hora, dicen los mayores en su dicho que de un tropezón podemos caer. Podemos caer y morir. Y así es, hermanos. Así también en lo espiritual, si usted no se arrepiente de su tropiezo a tiempo, puede ganar usted la muerte espiritual. De pronto alguien no vaya a entender. Muerte espiritual
he dicho una y mil veces, significa estar separado de la presencia de Dios en la eternidad. Bien, hermanos, por esa razón, aún en el Antiguo Testamento, Dios advirtió a su pueblo contra toda alianza con los cananeos. No solo con los cananeos, había muchas naciones alrededor del pueblo de Dios. Y Dios les advirtió a su pueblo no hacer alianzas con los pueblos paganos. He aquí un ejemplo. Abran la Biblia. En el Antiguo Testamento, el segundo libro, Éxodo 23, verso 32 y 33. Éxodo 22, Éxodo 23. Y dice, no harás alianza. Eso dije en mis comentarios, ¿verdad? Un predicador siempre tiene que hablar lo que está escrito en la Biblia. Dije que no hagan alianzas. ¿Con quiénes? Con los pueblos paganos, con los incrédulos. Hermanos amados, de eso habla la palabra. Dice, no harás alianza con ellos. En el verso 32 está escrito eso. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a dioses, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Queridos hermanos, miren, el Padre Eterno, aún en el Antiguo Testamento, dijo claramente, no, no. Con eso comienza el pasaje. No. Cuando dice no, es un no definitivo. Es un no sin dudas. Muchas veces los cristianos dudamos y decimos, haré, no haré. Cuando Dios dice no, es no, simplemente no. Entendamos eso de una vez por todas. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, no podían vivir paganos y justos. ¿Ha cambiado eso ahora, hermanos? No. Hoy, a la iglesia de Cristo, ¿puede entrar un pagano a impedirnos? No, no puede entrar. A menos que quiera oír la palabra de Dios y esté en sus 5 sentidos. En ese caso, nadie lo puede impedir. Pero un pagano para molestarnos no puede entrar. No puede, porque nosotros no queremos ninguna alianza con ellos. Como dije, no vayan a interpretar mal, no vayan a escuchar mal. Un incrédulo sí puede entrar a la iglesia de Cristo a escuchar su palabra con todo respeto y reverencia. Pero si entra con sus pensamientos malévolos, queriendo destruirnos, pues eso no lo permitiremos. Entonces, hermanos, dice, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermanos, ¿esto quiere decir que no debemos de juntarnos con los incrédulos del mundo? Por supuesto que no. Podemos juntarnos con ellos, pero debe de haber un propósito bien formado en nosotros. Si nos juntamos con ellos, ha de ser para predicar la palabra del Señor. Si no hay ese propósito, hermanos, ¿para qué nos vamos a juntar con ellos? Si nos juntamos
sin un motivo con ellos, seguramente ellos nos invitarán a la cantina o a las casas de diversión, o nos invitarán a sus juegos, a sus tradiciones. Entonces no tiene sentido, hermanos, hacer alianza con ellos. Y vamos a seguir en adelante. Dice, no juntarás, no harás alianza, no habitarás con ellos, porque te servirán de tropiezo. No desearás su oro, no desearás su plata. Vamos a ver ese texto. Deuteronomio, capítulo 25, verso 16. Capítulo 25, verso 26. Capítulo 25, verso 26. A ver, Deuteronomio, capítulo 7, por favor. Me está fallando la vista, disculpen nomás, hermanos. Es capítulo 7, verso 25 y 26. Y dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. He aquí lo que acabé de decir. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces. Ese es el tema, ¿verdad? Para que no tropieces con ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Qué significa abominación, hermanos? ¿Sabe, hermana Marcia, qué significa abominación? No, ¿verdad? Bueno, si nosotros hacemos de nuestra vida vivir solamente para hacer dinero, dinero, dinero y dinero, no conformes, codiciamos. ¿Recuerdan el mandamiento del Antiguo Testamento donde dice, no codiciarás la casa de tu prójimo? ¿No codiciarás a la esposa de tu prójimo? Hermanos amados, si usted está codiciando algo ajeno, es abominación. Quiere decir algo detestable, algo vergonzoso. No es bueno codiciar, hermanos, de ninguna manera. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde dice, estad contentos con lo que tenéis ahora. Por lo tanto, no codiciarás, dice, ¿no? Porque es abominación. Es algo detestable, algo asqueroso, algo horroroso a los ojos de Dios. Vamos a seguir adelante. La idea de tropiezo va unido a trampa y lazo. Entiendan esta partecita. La palabra tropiezo va unida a la palabra trampa y lazo. Cuando usted camina en la calle, tropieza y se cae, ¿no es como una trampa escondida? ¿Saben cómo le lazan a un ternero? Sí lo saben, ¿no? ¿Cómo hacen los vaqueros? De cómo lazan a un ternero, ¿verdad? Así Satanás está soltando su cuerda para lazarnos y cazarnos y hacernos tropezar. De eso se trata, hermanos. Josué, capítulo 23, verso 13. Quiero que escuchen especialmente este pasaje muy bien. Miren lo que dice. Josué. El 13, Josué, capítulo 23, verso 13. Escuchen por favor bien este pasaje. Hay hermanos que dicen que el Antiguo Testamento nos confunde. ¿Cómo va a confundirnos, hermanos? Mejor nos aclara lo que dice en el Nuevo Testamento.
Miren lo que dice. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Ahí hay una coma, momento de pausa para explicar esta frase. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más. ¿A quién? Más a estas naciones delante de vosotros. Recuerdan, en el Antiguo Testamento hemos estudiado un poco y hemos visto que Jehová le titulamos como Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel tenía guerras físicas, literales, ¿quién hacía ganar las guerras a su pueblo? Hermana Marcia. Dios. Dios hacía ganar las guerras. Prácticamente Dios ganaba la batalla. Pero muchos se llevaron la gloria de Dios. Muchos se robaron la gloria de Dios. Por eso ahora el Señor, ya enojado, hastiado de los pecados de su pueblo, dice, ya no. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones. No arrojará más a estas naciones. O sea, ya no saldrá en favor de su pueblo. Ahora esas naciones pueden atacar a Israel y vencerlos. Así fue, hermanos, así fue. El primer rey de Israel, Saúl, pecó. David pecó. Salomón pecó. Después vinieron los descendientes de Salomón. Mucho más pecaron. ¿Recuerdan, hermanos? 400 años hasta que vino Juan el Bautista. No hubo la palabra de Dios. Por 400 años hubo silencio en el pueblo de Israel. Deseaban oír la palabra de Dios y no hubo. Y de pronto asoma Malaquías. Después de Malaquías asoma Juan el Bautista, predicando, diciendo el reino de Dios se ha acercado. Mire, Dios dejó abandonado a su pueblo. ¿Por qué dejó abandonado? Por infieles, por no ser disciplinados, por no vivir bajo los mandamientos de Dios. Por eso Dios dice, ya no arrojará más a estos pueblos. Van a vivir en medio de sus enemigos, aplastado por sus enemigos. Ahora les quiero decir, hermanos, ¿ha cambiado eso hoy? No. Nosotros también vivimos rodeado de enemigos. Recuerden lo que dicen las cartas de Juan. El mundo entero está bajo el maligno. Pero hoy he escogido otro texto maravilloso para que ustedes entiendan claramente. Busquen en el Nuevo Testamento, pero antes vamos a terminar de leer este pasaje. Y dice, sino que os serán, miren, esas naciones enemigas del pueblo de Israel, ¿qué iban a hacer en el futuro? ¿Qué? Esto. Sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Esto significa, hermanos, buena tierra, si vivimos con la bendición de Dios, mientras Dios nos dé vida. Y los que no obedecen, hermanos, ¿qué dice la palabra? Dice claramente, una vez más, la palabra dice, vivirán azote, sentirán como espinas para vuestros ojos, hasta que mueran. Los desobedientes, los infieles, si no se arrepienten a tiempo, no solamente Satanás, aún sus enemigos incrédulos les servirán de lazo y tropiezo, dice la palabra. ¿Cómo les servirán de lazo y tropiezo?
muchos amigos, muchos hermanos en Cristo tienen muchos amigos del mundo. Esos mismos amigos del mundo les sirven de tropiezo. ¿Cómo sirven de tropiezo? Ya lo saben, hermanos. Invitan a sus costumbres, invitan a sus tradiciones, invitan a sus fiestas. De esa manera sirven de tropiezo hasta que el creyente tropiece y ya no se pueda levantar. Ahora busquen Filipenses capítulo 2, verso 15. Pablo a los Filipenses, verso 15. Y leemos: para que seáis irreprensibles y sencillos. Primero, ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué le gusta a Dios? A ver, hermanos. Dice irreprensibles y sencillos. En otras palabras, humildes, irreprensibles, libre de mancha, libre de pecado. Luego dice, hijos de Dios sin mancha. Eso acabé de decirlo. Hijos de Dios sin mancha. He aquí lo que dije. En medio de una generación maligna y perversa, dijo Pablo a los filipenses. Vivimos, hermanos, en medio de una generación maligna y perversa. Luego, hermanos, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No importa, hermanos, que vivamos rodeados de pecadores, no importa. Pero para no temer, ¿qué pide Dios? Que seamos irreprensibles y sencillos. Si usted es vulgar, altanero, como los del mundo, Dios no le va a defender. Eso no es ser irreprensible y sencillo. Usted tiene que ser humilde, manso, sencillo, irreprensible para que Dios le defienda. Entonces, siendo así, viviremos en medio de una generación maligna y perversa. Y seremos como luminares en el mundo. ¿Ha visto usted en la selva de noche una pequeña luz que brilla en medio de la oscuridad? Yo sí he visto, hermanos. Así brillaremos. No importa uno, no importa dos, no importa tres, pero brillaremos en medio de millones y billones de malignos. Pero aún esos malignos, aún esos incrédulos, si se arrepienten, si confiesan sus pecados con humildad, con un corazón contrito y reciben a Cristo, aún ellos entrarán en el reino de los cielos. Dios perdona a todo el mundo, pero espera que se arrepientan primeramente. Hermanos amados, sabiendo estas cosas, tengamos mucho cuidado de no tropezar. Tropezar también quiere decir ser engañado. Hablamos ya primeramente de un tropiezo físico. Podemos caernos, tal vez rompernos un brazo, una pierna. Podemos destruirnos. Ahora hablemos del tropiezo espiritual. ¿Cómo caemos en el tropiezo espiritual? Muy fácil. No nos dejemos engañar por nadie. He dicho que solamente la palabra de Dios tiene poder. Solamente la palabra de Dios puede cambiar. Solamente la palabra de Dios del Evangelio tiene poder. Por lo tanto, hermanos, dice Pablo en libro según los Hechos, que de aquí mismo, de la iglesia de Cristo mismo, saldrán, dice, lobos rapaces. Nosotros como cristianos no tenemos miedo al mundo incrédulo.
debemos de tener miedo a los mismos, de los mismos cristianos. Porque Pablo dice, mejor les voy a leer Hechos 20. Hechos 20 dice, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Eso acabé de decir, ¿no? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El predicador verdadero debe de aprender este pasaje que voy a dar lectura. Pablo dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si usted quiere vestirse bien, si usted quiere comer bien, entonces trabaje, hermano. Todos los días, en el libro de los Tesalonicenses, todos los días dice que debemos de trabajar. ¿Quiere comer bien? ¿Quiere vestir bien? Quiero aclararles, aprovechando este texto, quiero aclararles un asunto. En la iglesia de Cristo hubo muchos hermanos ricos, físicamente, económicamente ricos. Mateo, Zaqueo, muchos otros. Pablo era un hombre poderoso. Hermanos amados, no es malo ser rico. Entiéndanme bien. En el Antiguo Testamento, Adán, Lot, Noé, Abraham, muchos otros profetas fueron ricos, pero fueron hombres fieles a Dios. ¿Recuerdan de Abraham? Dios lo declara amigo de Dios. Abraham era muy poderoso, muy rico, pero era un hombre fiel a Dios. Por eso lo llamó amigo de Dios. Era un hombre misericordioso, lleno de misericordia. Por lo tanto, hermanos, si con estas manos trabajan y si Dios le bendice y se hace rico, no es problema, hermano. Usted puede ser rico, pero nunca deje de ser misericordioso. Nunca deje de ser, como dijo en Filipenses 2:15. ¿Cómo dijo? Irreprensible y sencillo. Así usted llegue a ser muy rico en lo económico, en lo físico, nunca deje de ser irreprensible y sencillo, humilde, lleno de misericordia. La riqueza no nos hace, solamente esto nos hace ricos de verdad. Por lo tanto, hermanos, habiendo aclarado este asunto, vamos a seguir en adelante. Hoy, hermanos, hoy en el Nuevo Testamento se asocian a la pieza que tocada nos hace caer en una trampa. Pero algo más vamos a ver en esta tarde. Busquen Mateo, capítulo 6, versos 60 y 61. No, Juan, capítulo 6, por favor, Juan, capítulo 6, versículos 60 y 61. Y Juan, en el libro de Juan encontramos esto y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué querrá decir esto? ¿Lo sabe, hermana Marcia? Dice, ¿quién la puede oír? ¿Por qué se desanimaron tanto? Al oír dice, al oír
Estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Por qué tropezaron? ¿Por qué? Pero el 61 dice, el Señor, recuerden hermanos, nunca ustedes en sus corazones no se burlen de nadie, mucho menos del pobre hermano que predica. ¿Por qué? Miren lo que dice. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, el Señor, miren, por algo es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios sabe lo que hoy, en este instante, su iglesia está pensando. Dios sabe el pensamiento de los corazones de cada uno de ustedes. A veces, cuando estaba en la Tacunga, notaba algunos hermanos que se burlaban. Hermanos amados, no se burlan de este humilde servidor, se están burlando de Dios. Voy a repetir lo que dije el domingo. En el Antiguo Testamento, el resto de profetas, los sacerdotes, el pueblo de Israel, despreciaron al profeta Samuel. Y Samuel invocó en oración a Dios y Dios le dijo, oye Samuel, no te han despreciado a ti, sino a mí me han despreciado, dijo el Señor. ¿Entienden eso, hermanos? Por lo tanto, si alguien en sus corazones de pronto dice, como alguien había dicho, este tiene muchas Biblias, pero ni siquiera sabe expresar. Eso es burlarse. Pero un día Dios hará justicia. Él es un Dios justo y maravilloso. Nadie está salvo de sus pecados. Nadie está salvo de sus murmuraciones. Nadie. Porque Dios sabe todas las cosas. Por eso, queridos hermanos, cuídense de tener malos pensamientos o malos deseos o pensamientos de burla. Cuídense, porque dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Esto lo que yo he predicado os ofende, estaba diciendo el Señor Jesús. Todo lo que he dicho os ofende. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice, ¿esto les sirve de tropiezo? Porque han oído mi predicación, ¿les causa escándalo? Eso estaba diciendo. Por eso dice, pues, ¿esto os ofende? Eso significa, ¿esto les ha servido de tropiezo? Lo que he dicho, ¿os escandaliza? Hermanos, ahora, ¿por qué esta gente? ¿Por qué esta gente, esta multitud que le seguía al Señor? ¿Por qué dice, dura es esta palabra? ¿Quién la podrá oír? Hermanos amados, en este capítulo mismo, el Señor había hecho un gran milagro. Había dado de comer primeramente a 5,000 personas. Pero aún así, no llegaron a creer en él. Y después de eso, después de haberse saciado, después de haber comido, después de haber llenado sus estómagos físicamente, después oyendo estas palabras, que diga, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego se fueron, dice la palabra. Es como decir, no, esas cosas no me interesan. Yo mejor me voy a lo que yo estaba antes. Puede irse, porque así mismo dice la palabra. Aún el Señor Jesús más adelante dijo, cuando Pedro estaba pensativo, Jesús les dijo, ¿vosotros también queréis ir? El Señor no está para rogar, hermanos. Al Señor hay que seguir por convicción. Ya he explicado lo que quiere decir convicción. Si usted no ha seguido por convicción, de un corazón limpio y sincero, con un corazón humillado y contrito, entonces, hermanos, usted está siguiendo por conveniencia. Usted está siguiendo a Dios, tal vez por cargo de conciencia.
Usted está siguiendo a Dios solamente pensando que si me hago cristiano, Dios me va a dar riquezas. Así no se sigue a Cristo. A Cristo se sigue por convicción, por amor propio, porque lo amo. A Cristo hay que seguirlo desinteresadamente. No, como dije, no porque me conviene, no porque tengo cargo de conciencia, no por cosas materiales. Y les voy a demostrar cómo siguieron estas gentes por cosas materiales. En el mismo capítulo, hermanos, busquen el verso 15, en el mismo capítulo. Miren lo que dice. 15. Aquí otra vez vemos la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe. Miren lo que dice. Pero entendiendo Jesús, miren, Él no necesita que alguien venga a chismear. Él sabe lo que piensa todo el mundo. Y por eso dice así. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. ¿Por qué le estaba siguiendo esa gente? Para hacerle rey. Pero Cristo vino a ser rey en este mundo. ¿Cristo vino a instalar un reino físico? No. Por eso el Señor en otros pasajes dice, mi reino no es de aquí. Entonces, solamente, miren, a esta gente que comieron 5,000 personas, luego también niños, mujeres, pudo haber sido unas 15,000 personas. Después de haber saciado, después de haber llenado, querían seguir a Jesús. Sí, querían seguir, pero solamente en sus corazones, ¿qué había? Querían hacerles rey. ¿Por qué querían hacerles rey? Porque ya vio que era poderoso, pero querían hacerles rey. ¿Por qué? Esta es la razón. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando Jesús vino a la tierra, vivían bajo el yugo del imperio romano. Diocleciano, Vespasiano, Nerón, eran esclavos de Roma. El pueblo de Dios odiaba a los romanos y querían buscar un rey poderoso para que los libre de ese yugo, de esa esclavitud. Y pensaron equivocadamente que para eso había venido Jesús. Jesús no vino para librar a ningún rey. Jesús vino, sí, para inaugurar un reino en la tierra, pero un reino espiritual. Y como Jesús sabía los pensamientos de ellos, mejor se retiró él solo al monte. Otro texto en el mismo capítulo. Miren lo que dice el Señor Jesús. Ahora veamos y demos lectura al verso 26. Y dice, respondió Jesús y les dijo a esta multitud, les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Miren, el Señor no tiene pelos en la lengua. El Señor lo dijo claramente a estos hipócritas, digamos, ¿no? Digo hipócritas porque el Señor Jesús en otro capítulo en el Evangelio según Mateo dijo, raza de víboras, hipócritas. Si no estuviera escrito, yo no hablaría esas palabras. Esta gente hipócrita seguía, como el Señor Jesús dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sí, claro, como comieron 5,000 personas, entonces ellos pensaron, nosotros ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos responsabilidades, nuestro rey nos va a dar el pan suficiente para vivir. Eso era el pensamiento de ellos. O sea, estaban siguiendo a Jesús por conveniencia, por seguir comiendo sin trabajar. Por eso en otro texto, en el mismo capítulo, dice, por ejemplo,
Dice en otro texto, dice en el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No está diciendo este pan. Ellos se refieren al pan físico que comieron. Solo eso querían. Dice en el 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No está diciendo, danos del evangelio. Ellos están diciendo, danos siempre de comer y te seguiremos. Es por eso que el Señor Jesús predica los pasajes que en este momento voy a dar lectura. Esto les causó tropiezo. Por eso dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, escuchen, verso 52 al 57. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Al oír estas palabras, ¿qué dicen los judíos? Dicen, entonces los judíos contendían entre sí, o sea, conversaban, decían, chismeaban entre sí, diciendo entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Esto lo que acaban de oír les sirvió de tropiezo. ¿Acaso es difícil de entender esto? Pero a ellos no les convenía entender. Ellos entendieron literalmente. Pero no estaba hablando de comer su carne o de beber su sangre. Pero para explicar este texto, la misma palabra nos da la respuesta. Para entender este pasaje, lo que acabamos de decir, de comer su carne, beber su sangre. Pero antes, hermanos, quiero decirles una cosa. Aún en la misma iglesia de Cristo, hay hermanos. Las hermanas antiguas sí se han de acordar o se han de recordar. Decía, por ejemplo, sí recuerdan, ¿verdad? Habían hermanos en la iglesia de Cristo que decían que estos pasajes utilizaban ¿en qué? En la cena del Señor. Nada tiene que ver estos pasajes en la cena del Señor. Recuerden quiénes decían eso. Decían grandes hermanos. Eso, si ustedes aceptan esas enseñanzas, entonces eso con el tiempo, en el futuro, les va a servir de tropiezo. Si ustedes aceptan esas doctrinas, en vez de tener vida eterna, van a tener muerte eterna. Nada tiene que ver estos pasajes en la cena del Señor. La cena del Señor significa comunión, memorial. Eso significa la cena del Señor. Comunión, memorial, conmemoración. Un recuerdo de la muerte del Señor Jesús. Pero aquí está hablando de otra cosa. Y leían este pasaje en la cena del Señor. Alguna vez reclamé a alguien. Dijo, no, hermano.
Usted está equivocado. Él me decía a mí, usted está equivocado. Usted es niño en la palabra. Gloria a Dios, nunca estuve equivocado. Y sigo defendiendo la palabra de Dios. Estos pasajes nada tienen que ver en la cena del Señor. Hoy, Dios me ha dado la oportunidad de aconsejarle a ustedes, hermanos. En la iglesia del Señor hoy hay hermanitas nuevas, son niñas en la palabra de Dios. Cuando estos pasajes se den lectura en la cena del Señor, no acepten, pero tienen que, para reclamar, tienen que imitar ¿a quién? A Priscila y Aquila. Apenas termine el culto de adoración, llamen al hermano aparte o lleven a su lugar. Hermano, ¿por qué dio lectura a estos pasajes en la cena del Señor? Nada tiene que ver, hermano. No, pero sí hermano. Y si no reclaman, quiere decir que usted ya está aceptando esa falsa doctrina. Ahora, hermanos, después de haber dicho esto, vamos a leer el verso 51 para explicar por qué el Señor Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Ahora, dice, por favor, mucha atención, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí hay una pausa. De eso está hablando, hermanos, de eso. No está hablando de comer la carne física del Señor o beber la sangre física del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Imposible. Desde el Antiguo Testamento se nos ha prohibido beber la sangre o comer la sangre. Hermanos amados, entonces lo que está diciendo es esto. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Un punto. Ahora, a continuación dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Otra pausa. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Saben lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? ¿Saben lo que está diciendo? Era necesario que el Señor Jesús sea el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Él estaba ofreciendo su cuerpo. Él derramó su sangre en la cruz. Era necesario que el Señor Jesús muriera y al tercer día resucitara. De eso nos está hablando el Señor Jesús. ¿Para qué? Dice, por ejemplo, otra vez, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De eso se trata, hermanos. No sé si me estén entendiendo. Les voy a decir después en otras palabras. Hermanos amados, recuerden, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que no quisieron entender los escribas, los fariseos. Y aún ahora tal vez algunos hermanos no entienden. No se trata de comer su carne física ni beber su sangre literal. No, hermanos. Se trata de la muerte de Jesús. Él ofreció su carne, derramó su sangre para que esto se haga efectivo. Sin la muerte, sin la resurrección de Él, jamás hubiéramos podido nosotros comer el pan vivo. Ahora, hermanos, para no alargar esto mucho, hermanos amados, ¿dónde está su carne? ¿Dónde está su sangre? Nosotros ni siquiera lo hemos visto. Aquí está su carne y su sangre. De eso está diciendo que tenemos que comer todos los días de nuestra vida. Eso está diciendo. Usted, por ejemplo, físicamente en su carne, todos los días necesita desayuno, almuerzo y merienda, ¿verdad? Así también nuestra alma necesita comer
del pan que descendió del cielo. Este es el pan, hermanos. Este es el pan que descendió del cielo. Si usted no come todos los días de este pan, ciertamente morirá. Ahora, para entender mejor, vamos a ver otro texto, el verso 58 ahí mismo. Y dice, el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Está diciendo que debemos de comer el pan vivo que descendió del cielo. Entonces Dios está hablando en sentido figurado. En sentido figurado. También he explicado lo que significa hablar en sentido figurado. Dios está hablando en sentido figurado. Está hablando de vivir, pero eternamente. Está hablando, por ejemplo, los israelitas, cuando estaban en el desierto, Dios les dio el maná, si era pan del cielo, pero ese pan, ¿para qué sirvió? Solamente para el alimento de la carne. Y por eso todos murieron en el desierto. Pero el que come de esta carne, bebe de esta sangre, jamás morirá, hermano. Entonces, esto es lo que no entendieron los escribas y los fariseos. Tal vez esto es lo que nosotros también no entendemos y no comprendemos. Es necesario comer todos los días, a cada instante de nuestra vida, del pan que descendió del cielo. ¿Quién es el pan? Cristo es el pan. Había dado un texto muy similar el día domingo en Apocalipsis 22:5. Entonces, queridos hermanos, de esa manera, Cristo es el pan vivo. Por eso Él dice, yo soy el pan vivo. Yo soy, dice, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Habla en sentido figurado de comer el pan vivo. ¿Dónde tenemos el pan vivo? Hermanos amados, este es el pan vivo. Esta predicación del Señor, a aquellos judíos, a aquellos fariseos, a aquellos sacerdotes les pareció extraño y se desanimaron y tropezaron con esta palabra y se fueron. Ahora, hermanos, solo quiero decir esto. El Señor Jesús dijo entonces a los 12. También ellos, viendo que se quedaron solos, tal vez estaban mirándose los unos a los otros, viéndose poquitos, ¿no? Después de haber estado en medio de 5,000 personas, mujeres, niños, tal vez unas 15,000 personas. Quedarse 12 personas es algo tremendo, ¿no? Entonces el Señor Jesús le dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Cómo lo entienden ustedes, hermanos? Dios está rogando, diciendo, por favor, ustedes por lo menos no me abandonen, está diciendo, no. Tienen el camino libre. Uno se llega a creer en Dios por fe, no por conveniencia. Uno se ama a Dios por convicción, no porque me interesa que me dé riquezas materiales. Uno se ama a Dios con un amor sincero, con un amor puro, sin esperar nada de Él. Además, ya nos ha dado más que suficiente, la vida eterna. Y solamente un hombre dijo, miren lo que dice Pedro. Respondiendo Simón Pedro, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que debemos de repetir una y otra vez. Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero los escribas y fariseos no dijeron eso. Lo que ellos dijeron es, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Tropezaron en la palabra, se avergonzaron de eso. Parecía imposible eso, de comer su carne y beber su sangre. Hermanos amados, así también hoy pueden entender mal. No, no se trata de comer la carne del Señor, ni beber su sangre. Aquí está el pan vivo, la cual nos dará vida eterna. Pero hay más, hermanos.
Vamos a ver, sabiendo Jesús en sí mismo todas estas cosas, dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os escandaliza? ¿Esto os hace tropezar? Significa, hermanos, que al comer su cuerpo y beber su sangre, ellos también estarían de alguna manera involucrados en el sacrificio de Cristo. Hermanos, por ejemplo, les voy a hacer razonar a ustedes. ¿Cuándo recibe usted el reino de los cielos? ¿Cuándo hace efectivo la salvación suya? ¿Puede decirme, hermana Marcia? En el bautismo. Primero tenemos que ser bautizados. Entonces Dios perdona nuestros pecados por medio del bautismo y recibimos la vida eterna, recibimos el don del Espíritu Santo. Ahí recién se hace efectivo la vida eterna, nuestra salvación. Así también, hermanos, Dios tenía que ser sacrificado, ofrecer su carne en sacrificio en la cruz, derramar su sangre hasta la última gota en la cruz para ser efectivo y para decir, yo soy el pan vivo. Él derramó su sangre, Él ofreció su cuerpo en la cruz. Fue literalmente destrozado, despedazado. En el libro de los Salmos dice que aún se le veían los huesos de las costillas al Señor Jesús. Así tuvo que soportar el sacrificio para ser efectivo, para confirmar y decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. Así el Señor Jesús, para decir estas palabras, tuvo que sacrificarse, tuvo que morir y al tercer día resucitar. Entonces podemos ver que ahora es efectivo y que con seguridad podemos comer el pan vivo que descendió del cielo y seguramente tendremos la vida eterna. Tiene que ser sacrificado, tiene que morir. ¿Acaso nosotros al bautizar no morimos? ¿Morimos o no morimos, hermana Marcia? Sí, morimos con Cristo. Nos morimos con Cristo, somos sepultados con Cristo y nos levantamos vivos con Cristo. Primero tenemos que morir para ser salvos. ¿De qué morimos? Figuradamente, morimos de nuestros pecados, sepultamos nuestros pecados, dejamos en el pasado el pecado. Por eso, después del bautismo, Dios quiere que seamos hombres fieles, santificados, puros, sin mancha, con vestiduras blancas. Debemos de ser fieles hasta morir. Ese fue nuestro pacto en el día del bautismo. ¿O qué pacto hizo usted? ¿Acaso al bautizarse usted dijo, bueno, una semana voy a ser fiel, la otra semana voy a ser infiel y así tengo que seguir y yo seguramente entraré en el cielo? No, hermano, si piensa así usted está equivocado. O es fiel hasta la muerte o no lo es. Hay solamente dos caminos, camino estrecho y el camino ancho. ¿Qué camino desea usted, hermano? ¿El camino estrecho o el camino ancho? Decidas, hermano. Por lo tanto, queridos hermanos, en ese sentido nos habla estos maravillosos pasajes. Tenemos que morir primeramente para poder ser salvos y recibir la vida eterna. Así también Cristo tuvo que morir y resucitar para decir que ahora sí es efectivo, que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y este pan tenemos que comer todos los días. Tenemos que figuradamente comer de esta carne y de esta sangre beber. Entonces entraremos en el reino de los cielos. Eso es lo que muchos no entienden. Nada tiene que ver estos pasajes con la cena del Señor, porque la cena del Señor es comunión, participación, un memorial. Es la cena del Señor. Pero cuando algún hermanito venga y dé lectura a estos pasajes en la cena del Señor, ya es un falso maestro, una falsa doctrina. No lo acepten, hermanas, especialmente hermanitas nuevas. Maduren en la palabra. Coman del pan vivo que descendió del cielo. Ustedes madurarán poco a poco y no aceptarán falsas predicaciones, falsas doctrinas. Siguiendo adelante, hermanos,
Vamos a lo siguiente. Así el Señor Jesús lanzó ayes. ¿Sí saben lo que es ayes, no? Así el Señor Jesús lanzó ayes por los tropiezos que hay en el mundo. Mateo capítulo 18, verso 7. Y leemos, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos. Cuando dice el mundo, ¿estará hablando del planeta? No, está hablando de la gente mundana. Que nos cuidemos de ellos. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuídense mucho, hermanos, hermanas, de hacer tropezar a alguien con su conducta, de cómo vive usted por ahí. Cuídese de que no vean algo malo que usted hace por ahí. A pesar de que usted nunca va a escaparse de los ojos de Dios. Tal vez podrá engañar a nosotros, pero a Dios no. Cuídese de no servir de tropiezo a los que damos la palabra, a los que predicamos, porque nosotros somos luminares en el mundo. ¿Una luz puede estar manchada? ¿Una luz puede ser oscuro? No. ¿Puede salir de una llave de agua, agua salada, agua dulce? ¿Puede salir? ¿Puede salir, hermana Marcia? No. ¿Agua salada y agua dulce? O sale agua dulce o sale solo agua salada. Dos cosas, hermanos. Por lo tanto, ustedes, si es que se convirtieron, recibieron al Señor, entonces cuídense de no servir de tropiezo a otros hermanos. Cuídense mucho. ¿Por qué? Porque es preferible entrar en el reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna. Al decir esto, no estoy hablando literalmente. Los ojos ven, los ojos codician. ¿Los ojos qué codician? Tal vez a la mujer de su prójimo. Las manos, ¿qué codician? Robar, matar. Los pies, ¿qué codician? Caminar a lugares prohibidos. Eso significa cortar la mano, sacar los ojos, cortar el pie. Preferible es entrar sin un pie al reino de los cielos que entrar con dos pies al infierno. De eso se trata este tropiezo, hermanos amados. Luego, vamos a ver, y aún ordena que los creyentes se aparten aún de los que causan divisiones y tropiezos. Romanos capítulo 16, verso 17. Pablo dice a los romanos, verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? En los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Otra vez, la palabra de Dios es para leer una y otra vez. Claro, para los que tenemos paciencia. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan. En la iglesia hay muchos que causan a veces, ¿qué causan? Divisiones. En la iglesia hay muchos que causan tropiezos. ¿En contra de qué? En contra de la sana doctrina. Pero luego, ¿qué dice Pablo? Que apartéis de ellos. Recordamos que había uno que causó división. Pero ¿creen ustedes que él está libre del juicio de Dios?
tarde o temprano pagará muy caro. ¿Recuerdan ustedes que causaba tropiezos un hermano? Causó tropiezos a otro hermano, se llevó a ese hermano y se fue. ¿Recuerdan eso? Ojalá lo recuerden. Nos pasó en carne viva a nosotros. Uno vino a dividir, otro vino a hacer tropezar. Se burlaba de las predicaciones. Hermanos amados, de los tales que dice Pablo, que os apartéis de ellos. No lo entiendan literalmente. Apartéis de ellos. No piensen que quiere decir que al divisionista, al que causa tropiezos, hay que mandarlo fuera de la iglesia y luego cerrar la puerta y nunca dejar que entre. No está hablando de eso. Cuando dice apartéis de ellos, no está diciendo eso. Es más, ¿saben qué tenemos que hacer? Ahora sí les voy a dar otro pasaje. No pierdan Romanos. Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿es falta o no es falta causar divisiones? ¿Es falta o no es falta causar tropiezos? Por eso dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque cada uno llevará su propia carga. Por lo tanto, queridos hermanos, mire, cuando dice que os apartéis de ellos, no está diciendo cierren la puerta a ese mal ejemplo, no le dejen entrar jamás. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es lo que acabo de leer. Al hermano que causa divisiones, al hermano que causa tropiezos, con paciencia, con mansedumbre, tenemos que hacer ¿qué? Restaurarle, hacerle entrar en razón y decirle que usted, hermano, está en error, usted, hermano, está en pecado, hacerle entender que nosotros estamos en la sana doctrina y que deje de hacer problema, que deje de pecar, porque el que causa divisiones está en pecado, el que causa tropiezos está en pecado. Así es que no entiendan literalmente lo que dice que os apartéis de ellos. No está diciendo definitivamente sepárate de ese mal ejemplo. No, lo que está diciendo es, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué debemos de hacer? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en ese mismo error que ha caído el hermano. Esto es lo que debemos de hacer, con paciencia, con amor, con mansedumbre, exhortarle al hermano, hacerle entender que está en error, hacerle entender que deje de ser divisionista, hacerle entender que deje de hacer tropiezo a otro hermano. Ha habido hermanos, se fue llevando a otro hermano, el otro dividió la iglesia, pero recuerden, Dios nunca se olvida. Dios no es enemigo del pecado. Es amigo del pecador, sí, del que se arrepiente. Pero es enemigo del pecado. Tarde o temprano, aquellos hombres que hicieron eso, Dios no se olvida jamás. Tarde o temprano, o ya estarán sufriendo, ya estarán en condenación, no lo sabemos. Pero nunca se olvida Dios de dar lo que se merecen. Por lo tanto, amados hermanos, si nosotros tenemos a alguien que quiere dividir la iglesia o que quiere hacer tropezar a los hermanos, debemos de exhortarle con amor, con mansedumbre y restaurarle para que siga en el camino correcto. Hermanos amados, vamos a ver ahora otro pasaje maravilloso. Tanto Pablo como Pedro utilizan esta palabra tropezaron en la piedra de tropiezo. Miren, aún Cristo sirvió de tropiezo. Hemos visto en Juan 6, ¿no es cierto?
acabó de predicar Cristo y dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? ¿Quién tiene paciencia para oír esas cosas? Yo no, y me voy. Ya hemos visto eso, ¿no? De esa manera, Pablo y Pedro hablan lo mismo. Primera de Romanos 9:33. Romanos. Libro a los Romanos, capítulo 9, verso 33. Y dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, y el que creyere en él, ¿de quién se trata? De Cristo. El que creyere en él no será avergonzado. Miren, a Cristo tuvieron por piedra de tropiezo. Ahora vamos a ver por qué tuvieron como piedra de tropiezo a Cristo. Primera de Pedro 2:8. Y leemos lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Se trata de Cristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué tropiezan? Por la palabra de Dios. Así como de Juan 6, 60 y 61, del 52 al 58. El Señor Jesús predicó diciendo, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. Por causa de la palabra, tropiezan con Cristo. Eso es hasta hoy en día. Muchos, cuando el predicador le dice, por favor, hermano, deje de pecar, deje de participar en las costumbres del mundo, deje de vivir como los del mundo, le ven mal al que predica, ¿no es cierto? Por eso Pablo dijo a los Gálatas, me vuestro enemigo por haberos dicho la verdad. Cuando uno se dice la verdad, le tienen por enemigo. Pero oyen a los predicadores falsos, que esos que andan predicando por mensual, por cobrar el mensual, oyen palabras bonitas como por ahí anda diciendo, qué bonito que predica. ¿Solo eso quieren oír? No. Pablo dijo a los filipenses, hay que predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios quiere decir toda la palabra de Dios. Las dos caras de la moneda hay que predicar. No solo lo bonito, no solo lo dulce, porque en la Biblia más habla de la amargura, del sufrimiento, del dolor. Pero mucha gente solo tiene comezón de oír. Mucha gente tiene solo comezón de oír. Cuando se dice las verdades, por algo dijo Pablo, ¿me he vuelto vuestro enemigo por haberos dicho la verdad? Sí, a veces somos mal vistos, murmurados, burlados, no hacen caso de la predicación, van buscando por ahí. ¿Pueden hacerlo? Cristo dijo, vosotros también queréis ir, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Nadie está obligado a permanecer. El que ha buscado a Dios por convicción, ese permanecerá en la palabra de Dios hasta morir. Por eso, hermanos, leemos lo que dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron ya destinados. Algunos ya están destinados para seguir siendo desobedientes. Y ustedes golpéense en su corazón. Muchas veces han oído la predicación, muchas veces han oído la palabra, pero siguen cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Tal vez ya están destinados, como dice la palabra. Tropiezan en la palabra. La palabra dice, no beberás, no robarás, no matarás, no fornicarás, no al adulterio. Pero lo siguen haciendo. No a la borrachera, pero lo siguen haciendo. Entonces, tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Por desobedientes. La palabra es claro, hermanos. Entiéndanlo.
O le amamos a Dios por convicción o no le amamos. Dos cosas. Luego, hermanos, como conclusión, esta alusión, ¿entienden lo que quiere decir alusión? Todo lo que hablamos hoy en esta hora se refiere a Cristo. Entonces, esta alusión es a Cristo y a la palabra del Evangelio. Primera de Pedro 2:4. Ahora vamos a leer el verso 4. Y dice, acercándoos a Él, a Cristo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo fue desechado por la mayoría de los hombres en aquel tiempo. Ahora sigue siendo desechado por el mundo entero. Aún los creyentes se separan de él. ¿Lo están desechando o no lo están desechando? De eso habla aquí. Pero para Dios, ¿qué es Cristo? Piedra viva, preciosa, escogida y preciosa. Para nosotros, los creyentes, también Cristo es piedra viva, escogida y preciosa. Porque así también Dios nos considera a nosotros. Recuerden lo que dice en Zacarías 8:4. Si somos fieles seguidores de Cristo, Dios dice, hay de aquel que tope a la niña de mis ojos, dice, refiriéndose a los creyentes. Hay de aquel que tope a la niña de mis ojos. Así nos considera Dios a nosotros. Y para terminar vamos a leer Romanos 9:32. Y dice así, mucha atención, con este texto termino. Dice, ¿por qué? Signo de interrogación, ¿por qué? Porque iban tras de ella, no por fe. He ahí la respuesta. A veces, tal vez algunos se bautizan no por fe, sino por conveniencia. O se bautizan tal vez por cargo de conciencia. O se bautizan tal vez pensando que después de hacerme hermanito ya no enfermaré, ya no tendré desgracias, ya no tendré sufrimiento. No, hermano. Dios, para darnos la libertad, sufrió en carne viva, lloró muchas veces, derramó hasta la última gota de su sangre. Su cuerpo fue literalmente despedazado. Así sufrió para darnos libertad a nosotros. Así también nosotros tenemos que, cuando toque sufrir, tenemos que sufrir, pero si lo seguimos por fe. Por eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Aquellos hombres, los israelitas, ya habíamos visto en Juan 6, ¿no? Iban porque solamente se saciaron, se llenaron la barriga. Seguían a Jesús. Y otros pensaron en hacerle rey para que le quite del yugo del imperio romano. Solo por eso le seguían. Pero cuando predicó las verdades, entonces ya empezaron a decir, no dures esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede seguir? No siguieron por fe. Por eso nosotros, si de verdad le amamos a Dios, debemos de seguir por fe, por convicción, sin esperar nada de Dios. Que siempre Él haga de nosotros su voluntad. Por eso la palabra dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, por conveniencia. Luego dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro, como no se bautizaron por fe, no se bautizaron por convicción. Entonces, ¿cómo van a amar a Dios a quien no han visto? Pues, si entre los hermanos que conocemos no nos agradecemos, no nos saludamos, no nos apreciamos. Aún habiendo visto, nos conocemos, no nos apreciamos. No entendemos todavía lo que dice el Señor. Amaos los unos a los otros. Sed agradecidos por todo. ¿Entendemos? Tenemos que entender. Si no entendemos, vana es nuestra fe. Así es que, queridos hermanos, si hemos sido bautizados, andemos por fe. No como aquellos israelitas que no andaron por fe, sino pensaron aplicar la ley.
Pero sabemos que la ley, nadie, ni uno solo pudo cumplir, excepto Cristo. Solo Él pudo cumplir toda la ley. Nadie. Por eso en el libro a los Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Queridos hermanos, es bueno seguir a Dios por fe, por convicción, por un amor desinteresado. Así tenemos que seguir a Dios, gratuitamente, sin esperar nada de Él. Además ya nos ha pagado, demasiado nos ha pagado, nos ha dado la vida eterna. Tan solo tenemos que ser fieles y seguir por fe al Señor. Hasta aquí he llegado, hermanos. Por lo demás, me despido con una oración. Los cánticos para el domingo. Pero antes de despedirnos, hermanos o hermanitas, por favor, que himnos cantamos el día domingo. Pronúnciesen, por favor. Buenas noches, hermanitos. Si es que será posible el 896. Anote. Otrito, por favor. El 890. Sí, ya está El anotado 800. esto, pero falta otro. El 899. Muy bien. Gracias. Ya, muchas gracias, hermanitos. Muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a despedirnos con una oración. Oremos, por favor. Como siempre, puesto los ojos en Jesús. Oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro. Gracias, Padre, por mantenernos con vida. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de escuchar tu mensaje. Gracias, Padre, por guiarnos por el camino, por el sendero de la verdad. Gracias, Señor, por amarnos sin que lo merezcamos. En lo personal, siempre de decirte, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Tan solo tenme como a uno de tus jornaleros. Bendito Padre, me humillo ante ti. No me avergüenzo de ti. Seguiré dando testimonio de ti mientras tú me des luz, inteligencia y vida. Seguiré predicando, seguiré, Señor, dando testimonio de ti. Así también, Señor, guía a tu pueblo por el sendero de la verdad. Que no se dejen engañar por falsos y mentirosos. Que se guíen, Señor, por tu palabra, porque solo tu palabra tiene poder. Gracias, oh Dios, gracias, Señor, por esta hora. No solo por esta hora, guíanos, oh Dios. Cuídanos, Señor, en cada paso que demos por el resto de nuestras vidas. De ti dependemos, Señor. Solo en ti confiamos, Señor. No hay en quien confiar sino solo en ti, porque para nosotros, oh Dios, solo tú eres Dios todopoderoso y maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Dios. Estos favores te agradecemos, Padre, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto, hermanos. Gracias, hermanito.